intercambio, y esa sería la respiración. Bien, o sea, en términos generales, cuando hablamos de respiración, nos referimos a todos los procesos que se involucran en el transporte de oxígeno desde el medio ambiente hacia la célula y de dióxido de carbono desde la célula hacia el medio ambiente, ¿sí? Ese proceso, que vulgarmente llamamos respiración, en los organismos unicelulares se produce por un mecanismo muy simple como es la difusión simple, y esa difusión se hace a través de la membrana celular mediado por un gradiente de concentración, desde el lugar de mayor gradiente hacia el de menor gradiente. ¿Para qué pasa? En los seres humanos, donde este proceso es más complejo, porque somos seres pluricelulares, o sea, tenemos muchas células, necesitamos organizarnos en sistemas, ¿sí? y en aparatos para lograr esa finalidad. Entonces van a ver que la respiración se puede dividir en 4 grandes etapas, o en 4 grandes procesos, ¿sí? Que son la ventilación pulmonar, la difusión alveolo-capilar, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la sangre y la difusión a nivel de los tejidos, ¿sí? Ahora igual yo les voy a mostrar el dibujo. Pero van a ver que según la literatura también se habla de respiración como una respiración interna y otra respiración externa. Por ejemplo, esta clasificación del proceso respiratorio en 4 procesos es como lo van a encontrar en el Hussey Singolani. Ahora, si van a leer, por ejemplo, el Boron, van a ver que habla de una respiración externa y una respiración interna, ¿sí? La respiración externa comprende el pasaje del transporte de oxígeno desde la atmósfera hacia la mitocondria y el transporte de dióxido de carbono desde la mitocondria hacia la atmósfera. Eso sería la respiración externa, que algunos lo usan como sinónimo de ventilación. Mientras que la respiración interna se refiere al proceso de fosforilación oxidativa, es decir, a la respiración mitocondrial, que es la que se produce por la oxidación de compuestos carbonados para generar dióxido de carbono y agua como producto final. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Pues tenemos una respiración interna a nivel mitocondrial, o sinónimo de fosforilación oxidativa, y una respiración externa, que es el proceso por el cual movilizamos oxígeno y dióxido de carbono según gradientes de concentración. ¿Bien? Profe, la respiración interna sería también la generación de ATP por glucosa, por ejemplo. Es que en realidad la respiración interna se refiere justamente a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Lo que se hace es, por oxidación de estos compuestos carbonados, como es la glucosa, se utiliza el oxígeno como último aceptor de los electrones y se generan moléculas de ATP, ¿sí? Eso sería una respiración aeróbica, donde el rédito en la formación de ATP es muchísimo mayor que en una respiración anaeróbica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vieron ciclo de Krebs y metabolismo de los hidratos de carbono? Bueno, el último sector de los electrones en la cadena transportadora de electrones es el oxígeno. Entonces a eso se refiere con la fosforilación oxidativa. ¿Bien? Pues yo Profe, les voy a poner- ¿puede repetir Sí, los 4 procesos, por favor? sí. Esperen que yo les voy a poner un videito. Los 4 procesos, esperen que lo quiero pausar. Los 4 procesos son la ventilación pulmonar, igual ahora lo vamos a ver en una diapo que yo les armé, la difusión alveolo-capilar, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la sangre y la difusión a nivel de los tejidos. ¿Sí? ¿Se ve ahí, chicos? Yo solamente veo el link, profe, no sé. Pero no. Esperen que voy a volver a compartir. Porque si les pongo, el video lo tengo descargado en la computadora, pero si lo pongo desde la computadora no aparece el subtítulo de la traducción. ¿Ahí se ve? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Miramos este videito que es como una especie de resumen y seguimos con las diapos, ¿sí? Fíjense que está traducido. Respiratory system is to exchange oxygen and carbon dioxide between the body and the environment. Gas exchange system itself is in the respiratory condition within the lung. Larynx, trachea, bronchi, and bronchiole. Air to
Aberdeen is lined Profe, perdón, pero no escucho nada porque se escucha alguien hablando. with inhaled particles, while the beating cilia drives debris-laden Está en mucus inglés towards the para throat traducirlo. swallow. Inhaled bacteria are destroyed by lysozymes in the mucus. Additional protection against pathogens is provided by lymphocytes and bodies. There are 3 folds of tissue arising from the wall of the nasal cavity, called nasal column or turbinate. These structures serve to increase the contact surface of air, enabling the nose to rapidly of the nasal cavity, factory nerve cells in its lining, and is responsible from the nose. Inhaled air turns 90 degrees downward as it reaches the pharynx. Is another trap for large dust particles, which, because of their inertia, attach into the posterior wall of the throat and stick mucosa. The pharynx houses several tonsils. These immunocompetent tissues of the immune system are well positioned to respond to inhaled pathogens. In addition to inhaled air, which is on its way to the lungs, the pharynx also passes food and drink from the mouth to the esophagus. Because aspiration of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening, there are mechanisms in place to prevent this from happening. The larynx is most critical in this regard. The opening of the larynx is guarded by a tissue flap called the epiglottis. During swallowing, the larynx is pulled up and the epiglottis flips over, directing food and drink to the esophagus. More importantly, the vocal folds also close to protect the larynx. From the larynx, air passes to the trachea, the windpipe, which then splits into 2 primary bronchi, supplying the 2 lungs. In the lungs, primary bronchi branch into smaller and smaller bronchi and bronchioles, forming the bronchial tree with millions of air tubes or airways. The airways have a layer of smooth muscle in their wall, which enables them to constrict or dilate. In response to the body's higher demand for air, such as during exercise, the airways dilate to increase airflow. On the other hand, in the presence of pollutants in the air, the airways constrict to minimize their entry to the lungs. The larynx, trachea, and bronchial tree are lined with ciliated columnar epithelium, which produces mucus and functions as a mucociliary escalator. Traps the particles while the cilia beating moves the mucus up toward the throat, where it is swallowed. The last component of the conducting division, the terminal bronchioles, branch into several respiratory bronchioles, which mark the beginning of the respiratory division. The respiratory bronchioles end with microscopic air sacs called the alveoli, each of which is surrounded by blood capillaries. This is where the gas exchange process takes place. The alveolar wall is composed mainly of type 1 thin squamous cells, which allow rapid gas diffusion. Inhaled oxygen moves from the alveoli into the blood in the capillary, while carbon dioxide relocates from the blood to the alveoli to be exhaled out of the body. There is also a small number of type 2 cuboidal cells secreting a surfactant. Is to lower the surface tension at the air-liquid interface and prevent the alveolus from exhalation. Alveoli also house a large number of macrophages, ready to engulf any inhaled particles and manage to get past barriers to the lungs. The debris-laden macrophages then ride the mucociliary escalator up to the throat, swallowed and digested. Bueno, fíjense, en este video tenemos un pantallazo general de cómo sigue la secuencia del aire inspirado, ¿sí? Y empieza a relacionarse con algunos temas que ya habíamos visto antes, como por ejemplo el sistema inmunitario, ¿sí? Vieron cómo tenemos las amígdalas a nivel de la orofaringe, ¿sí? Que eso actúa como un primer sistema de defensa. Las características del epitelio respiratorio también tienen propiedades inmunitarias, como son, por ejemplo, las propiedades de las cilias que permiten movilizar para deglutir posteriormente o para expectorar
sustancias que puedan ser contaminantes, la producción de moco continuo. Entonces, fíjense cómo empezamos a ver cosas que vimos en sangre que tienen que ver con inmunidad, que empiezan a aplicarse al aparato también respiratorio, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar como pacientes que dejan de fumar y de golpe dicen, estoy con mucho más moco, expectoración, todos. Al final dejé de fumar y estoy peor. ¿Nunca escucharon pacientes que digan eso, familiares o amigos? Sí, Eso tiene que ver con que, fíjense, el calor que ingresa es un humo caliente, lleno de contaminantes y de tóxicos, está continuamente agrediendo el epitelio respiratorio. Ese epitelio ciliado, pseudoestratificado, con capacidad de producir moco, está continuamente agredido por el efecto del humo del cigarrillo. Cuando esas cilias empiezan a despegarse y empieza a funcionar, esta función respiratoria que es el de la cilia para movilizar todas estas sustancias extrañas, es que el paciente empieza a expectorar. Pero eso habla de la recuperación del epitelio, no que el paciente esté peor. Entonces muchas veces dicen, al final estoy peor, estoy con tos, moco, vuelvo a fumar. No, eso era una señal de recuperación de ese epitelio que estaba totalmente agredido por el efecto químico y el humo caliente del cigarrillo que empezaba a regenerarse. Entonces esto es algo que al paciente hay que explicarle cuando va a dejar de fumar, que eso es una señal de recuperación del epitelio, ¿sí? Profe, te hago una pregunta. Sí. En una parte del video dice que los alveolos tienen células escamosas delgadas y decía permite y justo Yo igual se... después cuando les subo la diapo, les pongo el link para que lo pongan, copien y pegan en Google y les abre directamente en YouTube, porque ahí está subtitulado. Si no, tengo el video grabado, pero cuando uno lo descarga no está el subtítulo. Pero quédense tranquilos para que lo puedan ver todas las veces que quieran, ¿sí? Igual después nos vamos a centrar más en la parte del alveolo cuando veamos el intercambio gaseoso. Ahora es como un pantallazo general de lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Para que vayan conociendo que hay células especializadas, como son los neumocitos tipo 2, que van a producir un tipo de sustancia llamada surfactante que incide sobre la tensión superficial. O sea, vamos empezando a mencionar algunos conceptos que los vamos a ver más en profundidad a medida que avancemos en respiratorio, ¿bien? Entonces, fíjense que yo les decía que la respiración se puede dividir en 4 grandes procesos o 4 etapas, como son la ventilación pulmonar, ¿sí? Fíjense acá, la ventilación pulmonar, yo les dije que era el proceso por el cual el oxígeno que está contenido en el aire inspirado va a ingresar dentro del pulmón, mientras que el dióxido de carbono sale desde el pulmón hacia el aire a través de la expiración, ¿sí? Este proceso por el cual una, una sustancia que está contenida dentro de un medio es transportado gracias al flujo de ese medio se conoce como convección, ¿sí? En este caso el medio de convección es el aire, ¿bien? Entonces lo que va a transportar es oxígeno desde el aire ambiente hacia el pulmón y va a eliminar dióxido de carbono desde el pulmón hacia el aire, ¿sí? Este proceso de transporte se conoce como convección, ¿bien? La segunda etapa yo les había dicho que era la difusión alveolo capilar. Y en este caso, el mecanismo responsable de la difusión va a ser el gradiente de presión que existe entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Fíjense que en este caso voy a tener gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Mientras que en los vasos, en las vénulas capilares, el contenido de oxígeno va a ser menor, por lo tanto el oxígeno va a pasar desde el alvéolo hacia la vénula capilar, hacia el capilar del componente venoso, digamos, mientras que a medida que va aumentando el gradiente de dióxido de carbono va a ser que pase desde el vaso hacia el pulmón para ser eliminado, ¿sí? En este caso también el transporte se produce a través de un sistema de convección, pero en este caso, ¿cuál va a ser el medio convectivo? ¿la sangre? La sangre. En el otro caso hablábamos de convección a través del aire, que contenía oxígeno y dióxido de carbono, y en este caso el oxígeno y el dióxido de carbono van a estar contenidos en la sangre, ¿sí? ¿Cómo iba a transportar el oxígeno en sangre? ¿Se acuerdan? La hemoglobina. Por la hemoglobina, exacto. ¿Por qué? Porque el oxígeno, si no, cuando estaba libre, podía generar radicales libres y generar lesión celular. Entonces, el oxígeno va a ser transportado a través de la hemoglobina, ¿para qué? Para que se produzca por convección circulatoria, ¿sí? El pasaje de la sangre para ir hacia los tejidos. Y acá lo mismo, lo que voy a tener es el transporte, difusión
a nivel del tejido también por diferencias de gradientes, ¿sí? Entonces voy a tener entre la sangre capilar y el líquido intracelular. Voy a tener que la presión parcial de oxígeno en la sangre capilar es mucho mayor que en la célula, de modo que el oxígeno difunde hacia la célula, mientras que el dióxido de carbono va en sentido opuesto, ¿sí? Va a ir desde el tejido hacia la sangre capilar, ¿bien? Esas son las 4 etapas o los 4 procesos de la respiración, ¿bien? Ventilación, Profe, difusión alveolar capilar, sí. perdón, ¿está bien decir que la segunda etapa comprende la hematosis? ¿Sería lo Bueno, la mismo? difusión alveolar capilar en definitiva es la hematosis, Claro. ¿sí? Y después la convención, está bien pensarlo como el transporte. Exacto. Cuando uno Ok. habla, ahora vamos a ver la diferencia entre un sistema y un aparato, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque el pulmón es el órgano central del sistema respiratorio, van a ver que hay varias funciones que ocurren por fuera del pulmón, ¿sí? Y que tiene importantes funciones el aparato cardiovascular y la sangre. ¿Por qué? Porque si yo no tengo sangre para poder transportar el oxígeno unido a la hemoglobina, por más que se produzca la hematosis, no voy a tener cómo transportarlo. Y si a su vez no tengo un sistema de bomba que me haga circular ese oxígeno que incorporé a través de la difusión alveolo-capilar, no puedo hacer llegar este oxígeno a los distintos tejidos. Entonces fíjense cómo sangre, aparato cardiovascular y pulmón están íntimamente relacionados, ¿sí? Además, el pulmón no solo cumple funciones respiratorias, sino que cumple mecanismos de defensa, de inmunidad. Van a ver que participa en la producción de ciertas hormonas, como es la enzima convertidora de angiotensina, cuando veamos la parte de hipertensión. Entonces, todo empieza a interrelacionarse. O sea, que no me puedo quedar con la idea de que el aparato respiratorio del pulmón solamente cumple funciones respiratorias y la hematosis, sino que intervienen otros procesos de defensa, procesos hormonales, y hay un interjuego muy estrecho entre lo que es aparato cardiovascular y sangre. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Entonces, fíjense, como yo les decía, principal función del pulmón es la hematosis, ¿sí? Este gráfico estamos viendo lo mismo, como por el proceso de ventilación ingresa oxígeno desde el aire ambiente hacia adentro del pulmón, hacia adentro del pulmón, y elimino dióxido de carbono, ¿sí? Hacia el aire ambiente. Se produce el proceso de hematosis, y van a ver que cuando hablamos de corazón lo podemos esquemáticamente clasificar como un corazón derecho y un corazón izquierdo, aunque en realidad el corazón es una bomba única, ¿sí? Pero en el corazón izquierdo lo que voy a hacer es transportar la sangre, que ya está oxigenada. ¿Para qué? Para que difunda el oxígeno hacia los distintos tejidos que necesitan oxígeno para cumplir su función celular. Esto sería la respiración interna, ¿sí? La que se produce dentro de la mitocondria. Y una vez que libero dióxido de carbono como producto de degradación, lo que voy a hacer es eliminar ese dióxido de carbono que va a llegar hacia el corazón derecho a través de las venas cavas superior e inferior. ¿Para qué? Para que a través de la arteria pulmonar pase sangre desoxigenada y vuelve a oxigenarse a través del pulmón. Entonces, por eso hablamos de un corazón derecho y un corazón izquierdo como dos bombas que funcionan en paralelo. ¿Bien? Entonces, fíjense, las condiciones que contribuyen a la eficacia del intercambio gaseoso están dadas, ¿por qué? Porque en un volumen relativamente pequeño de sangre que está distribuido en una superficie muy extensa, es puesto en contacto con un volumen relativamente grande de aire a través de una membrana delgada, y tanto la sangre como el aire son renovados continuamente por medio de mecanismos que demandan un trabajo relativamente pequeño, ¿sí? Esos son conceptos generales. O sea, las características estructurales del pulmón que tienen gran relevancia son, por un lado, el volumen que está ocupado por las vías aéreas de conducción, ¿sí? Van a ver que después vamos a ver cómo la superficie de sección individual hace que cada vía aérea sea de menor tamaño individualmente, pero cuando uno mira la superficie global es muchísimo mayor. Entonces, por eso hablamos de que tenemos una gran superficie, ¿sí? Una superficie extensa que se pone en contacto con un volumen relativamente grande de aire. ¿Bien? Después, por otro lado, que la membrana alveolo-capilar que separa el aire alveolar de la sangre es muy delgadita, ¿sí? Y eso lo que permite es que el intercambio sea más eficiente, es de aproximadamente 0,5 micras. Bien, por eso es importante que conozcan cómo está formada la membrana alveolo-capilar. Y por otro lado, que el volumen de sangre que está contenido en los capilares pulmonares es muy pequeño, alrededor de 100-150 mililitros,
Y esto hace que, gracias a la gran superficie capilar, el espesor de la capa de sangre que está en contacto con el área alveolar sea muy pequeña, facilitando así el rápido equilibrio entre los gases a un lado y al otro de la fase, ¿sí? Y por otro lado, que este circuito esté en continuo movimiento. Entonces eso me permite que a través del movimiento de inspiración-expiración ir cambiando continuamente el aire, y por otro lado que esa sangre oxigenada y desoxigenada continuamente se bombea a través de una bomba que es el corazón, ¿sí? Entonces, estas características hacen que el pulmón sea eficiente en su función de hematosis. Fíjense lo que yo les decía, cómo tenemos una zona de conducción que comienza con la tráquea, que es un tubo grande, pero a medida que se va dividiendo en bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, la superficie de sección individual es menor, pero cuando uno hace la sumatoria, la superficie de sección es mayor, ¿sí? Y esto permite optimizar las zonas de intercambio. Y por otro lado tenemos una zona respiratoria que comienza Profe, ¿lo con puede los volver a bronquiolos. repetir, por favor? Sí, que fíjense, yo acá tengo un caño grande, que es la tráquea, ¿sí? Pero a medida que se va dividiendo en bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, la superficie de sección individual es menor, o sea, tengo un cañito mucho más chiquitito en diámetro, pero cuando sumo todas esas superficies de sección individuales, hacen que mi superficie de intercambio en el global sea muchísimo mayor. Y eso hace más eficiente el intercambio, ¿sí? Imagínense que si todo el intercambio tuviera que hacerse a través de un único caño grande, ¿sí? Aparte, estructuralmente, histológicamente, la tráquea tiene cartílago, tiene músculo, lo que hace que no sea eficiente para el intercambio. ¿Por qué? Por su estructura histológica. A medida que se van adelgazando y desaparece el cartílago y desaparece y se adelgaza el músculo liso, hace que esta sea la zona de transición entre la zona de conducción y la zona respiratoria, que es donde realmente se puede realizar la hematosis, ¿sí? Eso tiene que ver no solo con la superficie de sección, sino también con la histología, cómo cambia el bronquiolo terminal con respecto al bronquiolo respiratorio. Ahora bien, ¿cómo ingresa el aire hacia los pulmones? Vimos cuál es el recorrido que hace desde el aire ambiente a través de la nariz, pero ¿qué es lo que hace que ingrese el aire hacia el pulmón? La diferencia de presiones. Perfecto. Siempre los gases se movilizan de un espacio a otro por diferencia de presión, ¿sí? Esto es un concepto físico que se va a aplicar no solo al aparato respiratorio, sino también cuando veamos cardiovascular, cómo se mueve la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo por gradientes de presión, ¿sí? Siempre se genera a través de un gradiente, en este caso por las diferencias de presión, que sería la presión parcial del gas, ¿sí? Entonces nunca se olviden que la movilización se hace por diferencias de presión. Fíjense, entonces, que a mayor diferencia de presión, mayor va a ser el flujo respiratorio. O sea, a mayor presión, el flujo es directamente proporcional, desde los bronquios primarios hacia los bronquiolos respiratorios. Pero va a ser inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Entonces, cuanto mayor resistencia, menor va a ser el flujo. Eso es lo que ocurre en un paciente asmático, por ejemplo, donde hay una disminución en el calibre del bronquio porque se produce un espasmo del músculo liso que rodea el bronquio, entonces hay una mayor resistencia, entonces el flujo de aire, el flujo respiratorio disminuye, ¿sí? Entonces a mayor presión, mayor flujo respiratorio, pero a mayor resistencia, menor flujo. ¿Bien? Y acá les pongo otro videito. O sea, profe, con el dibujo que mostró recién, Sí, sería que hay menor presión a nivel de de los bronquiolos, digamos. ¿cómo, perdón? Con la diapo que mostró recién, digamos que hay menor presión, menor resistencia a nivel bronquiolo. Claro, eso es lo que facilita el flujo. Es Claro. inversamente proporcional, ¿sí? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Tienen que... Ahí se ve el video, chicos. Sí, profe. Bien. De vuelta, yo les dejo el link, se los pongo directamente desde YouTube para que puedan tener
el subtítulo, ¿sí? Pero después les dejo el link para que lo vean las veces que quieran. Me parece que estos videos ayudan a recordarlo mejor, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo, ¿sí? Si después a ustedes no les sirven, me dicen y no los pongo más. Ventilation, commonly referred to as breathing, is the process of air flowing in and out of the lungs during inspiration and expiration. The air movements are governed by the principles of gas laws. Basically, air flows from higher to lower pressure. Pressure within a cavity increases when its volume decreases, and vice versa. Volume of a given amount of gas increases with increased temperature. At rest, in between breaths, the pressure inside the lungs, atmospheric pressure, equals the pressure outside of the body, or atmospheric pressure. When discussing respiratory pressures, this is generally referred to as a relative pressure of zero. This is because what matters is the difference between the two pressures, not their absolute values. Thus, a negative pressure is a pressure below atmospheric, while a positive pressure is above atmospheric. The lungs are covered in a double layer of thin space surrounding the lung cavity. The pressure within the pleural cavity, or intrapleural pressure, is normally negative. This negative pressure acts like a suction to keep the lungs inflated. This becomes zero, just in the case of pneumothorax, when the chest wall is punctured, the same pressure as the outside air, the lung would collapse. Pulmonary ventilation is achieved by rhythmically changing the volume of the thoracic cavity. During inspiration, the diaphragm and the external intercostal muscles contract, expanding the thoracic cavity and the lung. This increase in volume results in a decrease in pressure, causing outside air to flow in. Another factor that helps to inflate the lungs is the warming of the inhaled air. This effect is most notable on a cool day when the temperature outside is significantly low. Inhaled air increases in volume as it warms up the body, further facilitating inhalation. While inspiration requires muscular contraction and energy expenditure, expiration during quiet breathing is a passive process. As the diaphragm returns to its original position and the muscles, thoracic and lung volume decrease, pushing air out. Quiet expiration relies therefore on the elasticity of the lungs and ribcage, their ability to spring back to the original dimensions. Conditions that reduce pulmonary elasticity, such as emphysema, can cause difficulty exhaling. Deep breathing requires more forceful contractions of the diaphragm, intercostal muscles, and involves additional muscles to produce larger changes in the thoracic volume. Deep expiration, unlike quiet expiration, is an active process. Another factor that affects ventilation is the resistance to airflow, which exists within the lung tissues and in the airways. Lung compliance refers to the ease with which the lungs expand. Healthy lungs normally have high compliance, low resistance, like a thin balloon, plate. Lung compliance is reduced when the lungs become stiff, conditions that cause scarring of tissues or fibrosis. In this case, the lung turns into a thick balloon in order to inflate. Diseases that narrow the airways, such as asthma, increase resistance, making it harder to breathe. The airways may also dilate or constrict in response to various factors. For example, parasympathetic stimulation and histamine typically narrow the bronchioles, increase resistance, and increase airflow, while epinephrine, released during exercises, dilates bronchioles and thereby increases airflow. Bien, después esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos las propiedades elásticas y estáticas del pulmón, ¿sí? Eso lo vamos a ver en más detalle, no se preocupen. Ahí están viendo las diapos de vuelta. Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense que un concepto importante es ver que el pasaje de aire se produce por diferencias de presión, y esa diferencia de presión tiene que ver con las presiones que vamos a ver más adelante a nivel de la pleura, ¿sí? La presión pleural, la presión pulmonar y la presión transpleural, y tiene que ver también con la presión atmosférica. Entonces, en base a este interjuego de presiones es que se va a producir el pasaje de aire
desde el exterior hacia el pulmón y desde el pulmón hacia el exterior, ¿bien? Y van a ver que las características elásticas que tienen tanto el pulmón y el tórax hacen que el pulmón tienda a colapsarse continuamente, mientras que el tórax tiende a expandirlo, ¿sí? Esas tendencias opuestas hacen que la presión que haya entre la hoja de la pleura sea menor que la atmosférica, y por eso tenemos una presión pleural negativa, que como ahí decía el ejemplo, cuando se rompe, por ejemplo en caso de un neumotórax, produce el colapso pulmonar, ¿bien? Pero ya les digo, cuando veamos la mecánica de la ventilación lo vamos a ver en mayor detalle. Entonces, cuando hablamos de la mecánica de la ventilación, hacemos la diferenciación entre dos grandes zonas, que son la zona de conducción y la zona de intercambio gaseoso. La zona de conducción a su vez se va a diferenciar en vías aéreas extratorácicas y vías aéreas intratorácicas. La vía aérea extratorácica corresponde a nariz, faringe y laringe, que fue lo que vieron en la clase pasada, ¿bien? Y después tenemos dentro de las vías aéreas intratorácicas, tráquea, bronquios lobulares, bronquios lobulillares y bronquiolos terminales. Bien, nos vamos a centrar en la parte de los bronquios en esta clase. Y después tenemos la zona de intercambio gaseoso, que sería esta fase terminal, donde tenemos los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Estas tres estructuras, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y saco alveolar, forman lo que se conoce como acino pulmonar, ¿sí? Puede ser que en la literatura vean que aparece como acino pulmonar. Todo el aire que está contenido en esta zona de conducción es lo que se conoce como espacio muerto anatómico. ¿Saben por qué se llama espacio muerto anatómico? Porque es el aire que no ventila. Porque es el volumen de aire que está contenido en la zona de conducción y donde no se produce la hematosis, ¿sí? Entonces es un aire que se mueve, pero no hay un intercambio gaseoso, por eso se le llama espacio muerto anatómico, ¿bien? Pero ustedes ya lo vieron en la clase pasada, más allá de que no se produzca la hematosis, ¿cuál es la finalidad de esta zona de conducción? ¿Qué es lo que sucede con el aire en esta zona de la vía respiratoria? El aire es termorregulado, es humedecido, se eliminan sustancias tóxicas, partículas, ¿sí? Entonces cumple una finalidad, ¿bien? Y además acuérdense que la mucosa de la vía aérea también cumple importantes funciones de defensa contra las infecciones. Entonces no es una zona netamente de conducción, no es un caño que conduce, sino que va calentando, humidificando. Por esto que vimos que la temperatura del aire que ingresa también incide sobre la capacidad pulmonar para que ingrese el aire. No solo depende de la presión, sino también de la temperatura del aire. ¿Bien? Entonces en esta zona de conducción se produce como un preprocesamiento del aire que va a ingresar al pulmón. Y como les decía, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y saco alveolar van a formar el acino pulmonar. Ahora, anatómicamente hay una Una pregunta. diferencia. Sí, Recién usted nombró el espacio muerto anatómico y quería consultar qué era el espacio muerto fisiológico, porque eso también lo nos vamos a habló. ver cuando veamos capacidades pulmonares y volúmenes pulmonares, Listo, la que viene. Gracias. ¿sí? Porque van a ver que entra dentro de toda la mecánica de la ventilación, cómo interjuegan los músculos de la respiración, los músculos de la expiración, los músculos de la inspiración, y van a ver que hay capacidades y volúmenes pulmonares que van a quedar dentro del pulmón. Uno es el volumen residual, ¿sí? Entonces van a ver que hay distintos volúmenes en base al tipo de respiración, si es una inspiración forzada, a partir de dónde parto la respiración. Eso lo vamos a ver cuando veamos un poco de espirometría en la clase siguiente, ¿bien? Pero esto es un espacio muerto anatómico, no tiene que ver con los volúmenes que está respirando, o los puedo modificar con una inspiración profunda o una expiración profunda, ¿sí? Eso es un espacio anatómico, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, yo les decía que si bien el pulmón es el órgano central del sistema respiratorio, hay otros sistemas que participan, como habíamos dicho, cardiovascular, ¿por qué? Porque es el que moviliza la sangre oxigenada, el sistema hematológico o la sangre, ¿por qué? Porque es el encargado del transporte del oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, cuando hablamos de respiratorio, hablamos en general de un sistema respiratorio, y la diferencia es que un aparato es un conjunto de órganos que contribuyen a una función principal y que tienen una secuencia anatómica.
Pero en un sistema es un conjunto de órganos y estructuras análogas que cumplen funciones particulares, que interactúan con el fin de generar una función principal, pero que no necesariamente tienen una secuencia anatómica, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del sistema respiratorio o el sistema tóraco-pulmonar, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y hablamos de un sistema tóraco-pulmonar, ¿por qué? Porque depende de la caja torácica, de la vía aérea, como ya vimos, tráquea, bronquios y toda su subdivisión, del parénquima pulmonar, y cómo el sistema vascular también hacen a la función de este sistema tóraco-pulmonar. Bien, que después en la clase siguiente vamos a ver que hay una dinámica estática, una mecánica de ventilación estática, otra dinámica que tiene que ver con el interjuego de presiones a nivel del aparato respiratorio. Entonces, cuando hablamos de la caja torácica, ¿sí? Se refiere al esqueleto del tórax, que forma la caja torácica osteocartilaginosa, que lo que hace es fundamentalmente proteger las vísceras torácicas y algunos órganos abdominales. Este esqueleto del tórax incluye las 12 pares de costillas, sus 12 cartílagos costales, ¿sí? Fíjense, tenemos las costillas con sus respectivos cartílagos costales asociados, tenemos las vértebras, las 12 vértebras torácicas, van a ver que también están los discos intervertebrales, el esternón, ¿sí? Entonces toda esta caja torácica tiene forma de bóveda y esa morfología le permite dar una notable rigidez a pesar de que el peso que tiene esta estructura no es tanto, ¿sí? Entonces esto permite, como yo les decía, proteger órganos vitales y además resistir las presiones negativas internas que se generan por el retroceso elástico de los pulmones y por la inspiración, y además sirven de inserción para músculos y de sostén para los miembros superiores. Entonces, la caja torácica cumple una importante función de protección y en el mecanismo respiratorio. ¿Bien? Por eso hay pacientes que tienen, por ejemplo, alguna cifosis muy marcada, pacientes con escoliosis, pacientes que tienen pectum excavatum, que son anomalías o variantes anatómicas de la caja torácica, pueden tener un gran compromiso respiratorio sin que necesariamente tengan enfermedad del parénquima pulmonar. ¿Sí? Habrán visto que algunos viejitos que tienen mucha cifosis o donde hay una escoliosis muy marcada, pueden incluso tener un patrón restrictivo a nivel respiratorio por compromiso de la caja torácica. ¿Sí? Entonces, como les decía, la caja torácica está conformada por huesos, cartílagos, músculos y articulaciones, y la principal función es la de protección de órganos nobles y formar un circuito cerrado tóraco-pulmonar. ¿Sí? Como yo les decía, tenemos, por un lado, tendencias opuestas. ¿Sí? Tenemos un pulmón que tiende a colapsarse, mientras que el tórax tiende a expandirlo. Eso se refiere al circuito tóraco-pulmonar. ¿Bien? Y después vamos a tener una apertura torácica superior y una apertura torácica inferior. ¿Bien? Entonces fíjense que no solo tenemos los pulmones, sino que además tenemos a este nivel el mediastino. Cuando uno habla de la caja torácica tiene que recordar que se divide en tres grandes cavidades, que son la cavidad pleural derecha, la cavidad pleural o pulmonar izquierda y el mediastino. ¿Bien? Entonces tenemos el mediastino anterior, el mediastino medio, el mediastino posterior. Y a su vez vamos a tener las cavidades pulmonares, ¿sí? La cavidad pleural derecha y la cavidad pleural izquierda. ¿Bien? Entonces, fíjense que decíamos también que tenemos aberturas torácicas, una abertura torácica superior y una abertura torácica inferior, que están delimitadas, ¿sí? Esto es un reparo anatómico. Hacia arriba, la abertura torácica superior tiene el límite posterior que está dado por la vértebra torácica T1, ¿bien? Lateralmente por la primer par de costillas y sus cartílagos. ¿Cómo, perdón? Pensé que me preguntaban algo. Lateralmente vamos a tener el primer par de costillas, ¿sí? De un lado y del otro, con sus respectivos cartílagos costales, y el límite anterior corresponde al borde superior del manubrio. ¿Bien? Esta es la apertura torácica superior que continúa con ¿qué? Con todo el contenido a nivel del cuello, ¿sí? Con todas las estructuras que ya sabemos que tenemos, laringe, faringe, grandes vasos como son carótidas, venas yugulares, entonces es una zona de transición importante. Y hacia abajo vamos a tener la apertura torácica inferior. Esta foto es textual del MUR, por si la quieren ver, yo se los transcribí tal cual. Tenemos un límite posterior que está dado por la vértebra torácica T12, un límite anterolateral dado por los cartílagos costales, ¿sí? De las costillas 7 a la 10, ¿bien? De las 7 a la 10,
posterolateralmente por las costillas 11 y 12 y el límite anterior que está dado por la articulación cifoesternal. Bien, este es la abertura torácica inferior, y a este nivel, ¿qué es lo que vamos a tener? Que presta inserción al músculo diafragma, ¿sí? Que es fundamental para la respiración, es el principal músculo de la respiración y a su vez permite dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, eso es la caja torácica que contiene a los pulmones. ¿Y qué son los pulmones? Como dijimos, son los órganos vitales de la respiración, tienen una forma piramidal, ¿sí? Por lo tanto, como toda pirámide, van a tener un vértice, que se corresponde al extremo superior del pulmón, una base que va a apoyar sobre el diafragma, y tres bordes, anterior, inferior y posterior, y tres caras, costal, mediastínica y diafragmática, según con quién contactan. ¿Bien? ¿Qué relaciones anatómicas van a tener? Bueno, como recién decíamos, con el diafragma, con el corazón, costillas y con los opérculos torácicos. ¿Bien? Van a ver que el pulmón derecho tiene tres lóbulos que están delimitados por las fisuras horizontal y la fisura oblicua, mientras que el pulmón izquierdo va a tener solo dos lóbulos separados por una única fisura, que es la fisura oblicua. ¿Bien? Entonces fíjense que tenemos una fisura horizontal y una fisura oblicua que me va a dividir en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que del lado izquierdo vamos a tener una única fisura oblicua que me va a dividir en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Esta es la morfología externa del pulmón visto desde la cara anterior. ¿Bien? Acá tenemos la tráquea, que se divide en dos bronquios principales, derecho e izquierdo, y la zona de bifurcación se conoce como carina, ¿bien? Que coincide con el manubrio external. En la cara interna del pulmón vamos a tener una estructura importante que es el hilio pulmonar. ¿Saben qué es el hilio? ¿Es el espacio donde pasa el paquete vascular y los bronquios? Perfecto. Fíjense, el hilio es un área en forma de cuña. Todos los órganos tienen un hilio por donde ingresan, ¿sí? Arteria, vaso y nervio. Como decía el compañero, es el paquete vasculonervioso. En este caso es un área en forma de cuña en la cara mediastínica del pulmón, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Donde están las estructuras que forman la raíz del pulmón, donde entran y salen las vísceras. ¿Y cuál es la raíz del pulmón? ¿Sí? Así está nomenclado en el MUR. Se dice que la raíz del pulmón incluye la arteria pulmonar, las venas pulmonares, superior e inferior, los vasos linfáticos, el bronquio y los vasos bronquiales rodeándolos. ¿Bien? Entonces, fíjense que tenemos el bronquio principal, las arterias bronquiales, la arteria pulmonar, vena pulmonar y vasos linfáticos. ¿Bien? Ese es el hilio del pulmón, donde ingresa justamente la nutrición para el pulmón y la irrigación funcional para el pulmón, como vamos a ver más adelante. Ahora, cuando vemos el árbol bronquial, esto yo lo saqué, esta foto de Google, que me pareció que estaba buena la organización para que se armen el esquema. ¿Cómo está formado el árbol bronquial? Habíamos dicho un tubo principal, que es la tráquea, ¿sí? Después estudien bien cómo es la diferencia histológica entre las distintas ramificaciones del árbol traqueobronquial, primarios, secundarios y terciarios, porque eso hace, la histología hace la funcionalidad del tipo de bronquio. ¿Bien? Tenemos que la tráquea se va a dividir en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, que son los bronquios primarios. Esto ya lo vieron en la clase pasada: el bronquio principal derecho es más ancho y corto, ¿sí? Y discurre más verticalmente que el izquierdo. Se van a dividir en bronquiolos o bronquios secundarios, que son los bronquios lobulares, ¿bien? 3 del lado derecho para cada uno de los lóbulos del pulmón y 2 en el lado izquierdo. Y esto va a dar origen a los bronquios terciarios o bronquios segmentarios, ¿bien? Que van a dar origen a los bronquiolos de conducción. Estos a su vez terminan en los bronquiolos terminales, aproximadamente en la generación número 17, lo que dice la literatura. Los bronquiolos terminales pasan a formar los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos terminales son bronquiolos de conducción más pequeños, que dan origen a los bronquiolos respiratorios, que se caracterizan por la presencia justamente de alvéolos, ¿sí? Estos bronquiolos respiratorios van a dar los conductos alveolares, alrededor de 2 a 11 conductos alveolares por cada bronquiolo respiratorio. ¿Bien?
y estos conductos alveolares terminan en estos sacos, que son los sacos alveolares, aproximadamente de 5 a 6 sacos alveolares por cada conducto alveolar. ¿Bien? Y fíjense que en el pulmón hay alrededor de 300 millones de alvéolos. ¿Bien? Esta es la segmentación o la división del árbol tráqueo-bronquial. Entonces, fíjense, en la porción respiratoria de este árbol tráqueo-bronquial tenemos el bronquiolo terminal, que da origen al bronquiolo respiratorio, con sus respectivos alvéolos, y los conductos alveolares. ¿Bien? Fíjense cómo estos bronquiolos respiratorios con sus conductos alveolares y alvéolos están rodeados por una gran cantidad de vasos o de capilares, que son los capilares pulmonares, ¿sí? Que forman una red que permite la correcta hematosis. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo tenemos el bronquiolo terminal, y acá comenzaba ya la parte respiratoria, el bronquiolo respiratorio, con los alvéolos, los sacos alveolares y los conductos alveolares, rodeados por estos vasos que forman esta rica red capilar, como yo les decía, que van a tener sangre desoxigenada desde la arteria pulmonar y sangre oxigenada hacia la vena pulmonar. Recuerden que este es el único caso donde la sangre oxigenada va por vena y la sangre desoxigenada va por la arteria. ¿Bien? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si recuerdan, que después lo vamos a ver mejor cuando veamos el aparato cardiovascular, esta sangre venosa llega a través de las 4 venas pulmonares, ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda. Y esta sangre oxigenada proveniente de las venas pulmonares pasa hacia el ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta para distribuirse por el resto de los tejidos, ¿sí? Una vez que se produjo el intercambio, la respiración interna, la respiración celular, lo que voy a liberar es dióxido de carbono, que va a regresar hacia la aurícula derecha a través de las dos grandes venas cavas, superior e inferior, para pasar desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones. En este caso, la arteria pulmonar lo que va a estar llevando es sangre desoxigenada, ¿sí? Esto es lo microscópico y esto es la anatomía macro. ¿Bien? Fíjense cómo de esa red de vasos a nivel de los alvéolos se forman los grandes vasos que van a formar la arteria pulmonar y las venas pulmonares, con sangre desoxigenada en la arteria pulmonar y sangre oxigenada en el pulmón a través de las venas pulmonares. ¿Bien? Ahora bien, cada pulmón está revestido y rodeado por un saco pleural seroso que consta de 2 membranas continuas. ¿Bien? Y estas membranas, como vimos, son importantes. ¿Para qué? Para mantener esta presión pleural negativa y evitar que el pulmón se colapse. Vamos a tener una pleura visceral, que es la que va a recubrir el pulmón formando su brillante superficie externa, y una pleura parietal, que es la que reviste la cavidad pulmonar. ¿Bien? ¿Qué es la cavidad pleural? Es un espacio en realidad que es virtual, formado entre la pleura visceral y la pleura parietal, que lo que hace es contener una lámina de líquido seroso pleural, que lo que hace es lubricar la superficie pleural y permitir que las hojas de la pleura se deslicen suavemente una sobre otra, ¿sí? Se usa la analogía, es como si fueran dos delgadas capas o películas de vidrio, ¿sí? Que están interpuestas con un líquido que permite el fácil deslizamiento de una sobre otra. ¿Bien? Este líquido pleural lo que evita es el colapso de los pulmones y permite que se expanda cuando el tórax se expande por la inhalación. Entonces, fíjense, la pleura visceral lo que hace es cubrir íntimamente al pulmón y se adhiere a toda su superficie, incluida la situada dentro de las fisuras horizontales o oblicuas, o sea, se mete dentro de las fisuras, ¿bien? Y dota al pulmón de una superficie lisa y resbaladiza para permitir este movimiento libre de la pleura parietal. Y se continúa con la pleura parietal en el hilio del pulmón. ¿Bien? Mientras que la pleura parietal reviste la cavidad pleural, se adhiere a la pared torácica, al mediastino y al diafragma. Es más gruesa que la pleura visceral y consta de 3 o 4, según la literatura van a haber 3 porciones o 4 porciones. Cervical, costal, mediastínica o diafragmática, o algunos hablan solamente de costal, mediastínica y diafragmática. ¿Bien? Pero esta pleura parietal es sensible y está inervada por los nervios frénicos intercostales. Esto a veces es una pregunta de examen. ¿Cuál es
qué pleura tiene sensibilidad y cómo está dada esa sensibilidad, ¿bien? Bueno, ya saben, por los nervios frénicos e intercostales. Y la pleura que tiene sensibilidad es la pleura parietal. ¿Para qué es un neumotórax o qué es un derrame pleural? Es lo que decíamos antes. Cuando se rompe el normal equilibrio y se produce una lesión de la pleura, eso permite que se colapse el pulmón, ¿bien? Y en el caso de que se produzca un aumento de ese líquido, que normalmente es no más de 15 mililitros, se va a producir un derrame pleural. Y habitualmente lo que se ve es en el repliegue de la pleura, donde se forma un receso que se llama receso costofrénico, se va a ver líquido a nivel de ese ángulo cuando el paciente se encuentra en posición de pie. Eso es sobre todo en la placa de tórax. ¿Bien? Esto es lo que yo les decía entonces, el receso costofrénico. Bien, cuando hay un derrame pleural se ve esta zona como una zona horizontal porque está ocupado con líquido, cuando el paciente está de pie por una cuestión obviamente gravitacional. Y acá tenemos entonces la pleura visceral, que es la que recubre íntimamente al pulmón, se repliega sobre el ilio y se continúa como pleura parietal con sus 4 componentes, como decíamos, pleura cervical, bien, la pleura costal, la pleura diafragmática, bien, y la pleura mediastínica, ¿sí? Para que entiendan cómo es la disposición de la pleura, es como si fuera un puño introduciéndose en un globo. Entonces son 2 capas que están íntimamente pegadas y esas 2 capas están separadas por este pequeño líquido pleural que, como ya les decía, en condiciones normales es imperceptible. Bien, cuando aumenta ese contenido líquido hablamos de un derrame pleural. ¿En qué situaciones clínicas puede producirse un derrame pleural? Por ejemplo, en caso de una insuficiencia cardíaca, porque se alteran las presiones hidrostáticas que vamos a ver más adelante, en caso de que haya una disminución de la presión oncótica, en ciertos casos de exudados como procesos infecciosos, por ejemplo, por una neumonía. Entonces, en muchas situaciones puede haber contenido líquido anómalo en esta cavidad por situaciones que son siempre patológicas. ¿Bien? ¿Y por qué es patológico? Porque en condiciones normales hay una continua aspiración de ese líquido pleural a través de los linfáticos, ¿sí? Entonces, como dijimos, la membrana pleural es una membrana serosa, mesenquimatosa, porosa, a través de la cual transudan pequeñas cantidades de líquido intersticial hacia el espacio pleural. Esos líquidos arrastran proteínas tisulares, lo que le da al líquido pleural una característica mucoide, y ese exceso de líquido es extraído continuamente por bombeo por los vasos linfáticos, lo que hace que la cavidad pleural tenga una presión negativa. Y esto vamos a ver la próxima clase, es muy importante para la dinámica de los movimientos respiratorios. ¿Bien? Fíjense que tenemos una presión intratorácica que va a ser negativa, mientras que la presión atmosférica es positiva. Bien, y esto va a permitir entonces que la presión pleural sea menor que la presión atmosférica. Como habíamos dicho antes, uno de los principios físicos que permiten la entrada del aire era ¿cuál? La diferencia de presión. Entonces tiene que haber un gradiente de presión para que el aire pueda ingresar dentro del pulmón. Bien. Fíjense que cuando estamos en condiciones de reposo, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, y la presión intrapulmonar y la presión intrapleural va a ser más negativa por este efecto aspirativo, ¿bien? Y eso es lo que evita que el pulmón se colapse, mientras que el tórax tiende a expandirse. Ahora, cuando se produce la inspiración, la presión dentro del pulmón va a ser subatmosférica, o sea, va a ser menor, y esto permite el pasaje de aire por gradiente de presión. Y en la expiración, la presión dentro del pulmón es mayor que la presión atmosférica y por lo tanto permite la salida del aire. Bien, vamos a ver que el principal músculo de la respiración es el diafragma, pero que en ciertas situaciones patológicas puede ser que necesitemos de músculos accesorios, como son para la inspiración los intercostales externos, el músculo esternocleidomastoideo, o bien para la expiración que necesitemos de los músculos intercostales internos o bien de los músculos de la pared abdominal. Bien, eso lo vamos a ver mejor también en la próxima clase. Pero siempre recuerden de este interjuego de presiones para el proceso de inspiración y expiración y cómo las presiones se igualan en condiciones de reposo. ¿Hasta ahora vamos bien? Ya terminamos, es unas últimas diapos. Sí, ¿Vamos profe. bien? Bueno. Cuando hablamos de la vascularización del pulmón, van a ver que tiene una particularidad, y que esta vascularización es doble. ¿Por qué decimos que es doble?
¿qué arterias van a estar participando en la vascularización pulmonar? ¿Se acuerdan? La pulmonar La- y las bronquiales. Perfecto. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? ¿Por qué decimos que la vascularización pulmonar es doble? ¿Quién nutre al pulmón? La bronquial. Exacto. Van a ver que cuando hablamos de la vascularización pulmonar y pleural, tenemos por un lado una irrigación que es funcional, que hace su función de hematosis. Y por otro lado tenemos una irrigación nutricia, ¿sí? Entonces, la circulación bronquial lo que asegura es la nutrición del parénquima pulmonar, mientras que la circulación pulmonar lo que va a cumplir es su función de hematosis. ¿Bien? Entonces, ¿cómo está esta irrigación funcional? Como veíamos antes, cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y dos venas pulmonares que drenan la sangre procedente de él. Habíamos dicho entonces que la arteria pulmonar se originaba ¿dónde? Del ventrículo derecho, ¿sí? Que transportaba ¿qué tipo de sangre? ¿Oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. Sangre desoxigenada, ¿sí? Ingresa una arteria pulmonar izquierda, una arteria pulmonar derecha, se produce a través de esta rica red de capilares la hematosis, ¿bien? Y regresa a través de las venas pulmonares, que son dos del lado derecho y dos del lado izquierdo, hacia la aurícula izquierda, donde las venas pulmonares van a estar transportando sangre oxigenada. Desde la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo por la arteria aorta distribuye la sangre oxigenada al resto de los órganos y tejidos. Esa es la irrigación funcional del pulmón, ¿sí? Esto que veíamos antes en detalle. Bien. Después vamos a ver las características físico-químicas del pulmón que permiten este intercambio. Cómo tiene que ver, cómo está conformada la membrana, ¿sí? Alveolo capilar, ciertas características como son la presencia de un fosfolipio que es el surfactante que permite este intercambio. Eso lo vamos a ver en las clases subsiguientes, ¿sí? Y después tenemos lo que dijimos es la irrigación nutricia, dada por las arterias bronquiales izquierda, la arteria bronquial izquierda y una arteria bronquial derecha. Normalmente las arterias bronquiales izquierdas, superior e inferior, nacen directamente de la aorta torácica, ¿bien? Mientras que la arteria bronquial derecha es una arteria única que puede nacer directamente de la aorta torácica a partir de un tronco común, con la tercera arteria intercostal posterior derecha, puede nacer junto con la arteria bronquial superior del lado izquierdo o bien directamente nacer desde las arterias intercostales derechas. Bien, las pequeñas arterias bronquiales van a dar ramas para toda la parte superior del esófago y luego discurren a lo largo de las caras posteriores de los bronquios principales para irrigar a los bronquios y sus ramas hasta los bronquiolos respiratorios. Bien, y después drenan a través de las venas bronquiales, drenan los lechos capilares más proximales por las arterias bronquiales y el resto es drenado por las venas pulmonares. O sea, solamente la porción proximal del parénquima pulmonar va a estar drenado por las venas bronquiales, mientras que el resto lo hace directamente a través de las venas pulmonares, ¿sí? Esa es la irrigación nutricia. Entonces recuerden que las arterias bronquiales son dos del lado izquierdo, mientras que del lado derecho es una única arteria bronquial que puede tener distintos orígenes o distintos nacimientos. Bien, estas son variantes anatómicas dentro de la normalidad. Y para terminar, tratando de unir un poco los conceptos que vimos de la anatomía pulmonar, lo que vimos un poquito con sangre, ¿quién me puede decir qué es un tromboembolismo de pulmón? ¿O por qué se produce el tromboembolismo pulmonar? Tratemos de pensar conceptos que vimos en sangre, uniéndolo con algo de lo que vimos de respiratorio. Cuando se forma un coágulo sanguíneo que bloquea el flujo de sanguíneo hacia los pulmones. Perfecto, bien. O sea, es un trombo que embolizó, ¿sí? Es un tromboembolismo. ¿Y embolizó hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Habitualmente el origen más común de los trombos que migran hacia el pulmón son las venas, las venas profundas de miembros inferiores. Por eso hablamos de trombosis venosa profunda, ¿bien? Y en caso de que se forme un trombo, hay riesgo de que ese trombo migre hacia la arteria pulmonar y generar una embolia de pulmón, ¿bien?
Ahora, ¿en qué situación clínica se puede generar un trombo dentro de las venas de los miembros inferiores? ¿Se acuerdan de la tríada de Virchow? ¿Quién me puede decir qué era la tríada de Virchow? ¿Lo Yo si vimos querés te en- puedo mencionar los Perfecto, como lugares, no, los como pedacitos de la tríada, que era hipercoagulabilidad, bien, estasis y lesión en la pared vascular. perfecto. La tríada de Virchow lo que predispone es a un mayor riesgo de trombosis, a un estado protrombótico, ya sea porque hay una alteración que hace que tengas mayor facilidad de formar trombos, ¿sí? Por una alteración primaria de la sangre, porque se produce una estasis sanguínea, por ejemplo, un paciente que tiene una fractura, un paciente que hace un viaje prolongado o alguna cirugía donde tiene un postoperatorio prolongado, o bien porque se produzca una injuria a nivel de la pared vascular. Eso va a favorecer la formación de un trombo, ¿sí? Fíjense lo que habíamos visto cuando vimos coagulación y vimos hemostasia primaria y secundaria. Acá tenemos formado ya el trombo de fibrina organizado. Todo esto que vemos acá como grandes ramilletes es la fibrina, ¿bien? Entonces lo que se va a provocar es una trombosis que me va a obstruir el pulmón. Clínicamente, ¿qué creen que va a tener un paciente con un tromboembolismo pulmonar? Y Disminución de la dificultad capacidad para de... respirar. El paciente Insuficiencia lo que va a sentir respiratoria. es falta de aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una alteración entre la ventilación y la perfusión. O sea, voy a estar ventilando, porque igualmente voy a estar movilizando aire, pero no se puede generar intercambio gaseoso, ¿por qué? Porque está tapada la arteria, ¿bien? Y si yo sospecho que este paciente tiene un trombo, porque clínicamente viene con disnea, y ustedes saben que la disnea a veces es una sensación subjetiva, es un síntoma, o puede ser un signo, cuando yo constato que el paciente realmente está disnéico. Si yo sospecho que el paciente tiene un trombo, ¿qué prueba de laboratorio de las que vimos en sangre le puedo pedir para confirmar mi sospecha? ¿TP sanguíneo? No, el TP es para ver si el paciente tiene una alteración en la coagulación. De Era el dímero, dímero de D. dímero, El dímero de D, dímero. exacto. ¿Por qué el dímero D? ¿Qué es el dímero D? Es un subproducto de la formación de la red de fibrina. Exacto, entonces si yo sospecho que se formó un trombo, lo que voy a querer ver es si hay algún producto de degradación de ese trombo que es el dímero D. Entonces cuando yo sospecho una trombosis, lo que voy a hacer es un dosaje de dímero D, ¿por qué? Porque tiene un alto valor predictivo positivo. ¿Qué significa esto? Que si yo detecto que hay un trombo, el valor del dímero D va a estar elevado. Es poco probable que tenga un trombo si el dímero D es negativo. ¿Bien? Entonces, clínicamente el paciente va a presentar falta de aire, disnea, y para compensar esto, lo vamos a ver más adelante cuando veamos cardiovascular, un mecanismo compensador, por ejemplo, va a ser la taquicardia. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular. Y en los estudios de imágenes lo que voy a ver es un defecto en la perfusión de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un stop en el pasaje de sangre por el trombo. ¿Bien? Entonces, lo que va a estar Una pregunta, comprometido en este caso es la irrigación funcional y no la irrigación nutricia. ¿Bien? profe, una pregunta. Sí. Durante la pandemia de COVID, se escuchó bastante que varios pacientes desarrollaban tromboembolismo pulmonar. ¿Esto puede ser Bien. causado también por un virus? ¿Y por qué te crees que puede ser generado eso? ¿Qué provocaba el virus? Bueno, insuficiencia respiratoria, imagino que aumenta el gasto cardíaco y como Claro, trastorno circulatorio. pero ¿te acordás cuando vimos inmunidad? Sí, ¿Qué es lo que pasaba siempre que hay ¿Por un exceso de la respuesta inmunitaria? lo que hay sí, es una respuesta inflamación, inflamatoria? claro. Inflamatoria, Y claro. esto lo que genera es una injuria endotelial. Ah, ok. Entonces, dentro de la tríada de Virchow, ¿cuál es uno de los componentes que favorece la trombosis? El daño endotelial. Ah, perfecto, ¿Sí? perfecto. Entonces, fíjense que siempre que hay procesos inflamatorios, una respuesta inflamatoria exacerbada, y en este caso, sobre todo el órgano target o el órgano blanco del virus del COVID, era el pulmón. ¿Sí? Entonces, esa injuria endotelial por una respuesta inflamatoria exagerada, lo que generaba era mayor riesgo de trombosis. Por eso muchos pacientes tenían complicaciones como un tromboembolismo de pulmón. Gracias, profe. No, de nada. Profe, disculpa antes de que Sí. siga.
Justo puso fin. Pero Decime, nada, le iba a decime. pedir si podía poner el sondeo por una cuestión de que tengo que ir a cursar y ya me tengo que ir. Y si bien entiendo que sea al final, ya no llego hasta las 4. Esperen que vamos a dejar de grabar. Gracias y disculpe la interrupción. No, por favor, ya se los pongo. Otra pregunta. ¿Este Power lo pueden subir? Porque es mucho más completo que el que está subido. Y nada, está el viejo, el que subieron. Y este es Sí, yo mucho se más lo subo. No, lo que pasa es que siempre que yo armo una clase, si bien hace años que doy Arti 3, siempre voy como retocando y siempre voy estudiando y agregando. Entonces siempre los power van cambiando. Yo particularmente no había dado respiratorio antes, porque años anteriores teníamos neumonólogos en la cátedra, pero bueno, quizás por eso no coincide el PowerPoint anterior. Están viendo el sondeo, ¿no es cierto? Profe, Sí, se puede ver. una consulta. Este seminario y el del viernes, ¿para cuándo estarían subidos en campus? ¿Tiene idea? Yo voy a ver si hablo con Guillermo para que lo suba a su seminario, que lo suba hoy o mañana más tardar. Perfecto. Muchas Profe, gracias. hay que poner la comisión, el nombre, apellido, comisión. Si pueden poner la comisión, mejor. Profe, perdón, ¿puedo a mí hacer no una me pregunta? aparece el sondeo. ¿No te aparece? No, no sé si a alguien más le pasa. Sí, a mí tampoco me aparece. Bueno, Bueno, díganle. chao, profe. Chao, chicos, El hasta que luego. ya hizo, nos vamos, ¿no? Sí, el que ya terminó el sondeo ya se puede ir. Hagan una Chao, cosa. profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Es En todo caso, posible, Chao, profe. hay 3 puntitos abajo, opciones que aparece sondaje para las personas que no se aparecieron en el sondeo. Profe, a mí lo que me pasa es que no me lo deja enviar. bueno, hagan una cosa. Ahora, cuando termine el sondeo, me pasan los nombres. O si algún compañero todavía no cerró el sondeo, díganles los chicos que no están pudiendo mandar el sondeo que los agreguen. Profe, tengo una pregunta. Sí. Recién usted dijo lo último, que si sospechamos que un paciente tiene un trombo, tenemos que pedir dímero D. Dijo algo que como que era algo positivo, no llegué a notarlo. Se dice que el dímero D tiene lo que se llama un alto valor predictivo positivo. ¿Qué significa esto? Que si es positivo, es muy probable que el paciente lo tenga, ¿sí? Y si es negativo, prácticamente me descarta el diagnóstico. Eso tiene que ver con la sensibilidad y especificidad de los estudios. Ese Listo, concepto de muchas sensibilidad y gracias. especificidad probablemente lo vean mejor en fármaco, pero cuando un estudio es sensible, se dice que si es sensible y es negativo, me descarta la posibilidad de este diagnóstico, ¿sí? Para si es Profe, de la específico y es positivo, me lo confirma. Profe, y en la práctica se solicita se solicita el examen y luego se aplica el anticoagulante o Sí, a inmediatamente ver, el habitualmente anticoagulante y cuando después. vos sospechás un tromboembolismo de pulmón, habitualmente lo que se pide es directamente un Doppler venoso de miembro inferior. Ok. ¿Sí? Porque el 90% de los tromboembolismos de pulmón se originan en las venas profundas de miembros inferiores. Se puede pedir también el dímero D, si uno lo sospecha, ¿sí? Y lo que se hace es iniciar un tratamiento anticoagulante, o en algunos casos incluso un tratamiento fibrinolítico. Depende de la inestabilidad hemodinámica del paciente. Vos pensás que si un paciente tuviera un EPOC o tuviera ya un compromiso respiratorio previo, tener un compromiso en la relación ventilación-perfusión por una cuestión agregada, como puede ser un tromboembolismo de pulmón, lo puede descompensar. Entonces, en esos casos hay que tomar una conducta activa mucho más agresiva, como puede ser un tratamiento fibrinolítico. Ok. Gracias, profe. Depende la clínica del paciente. Sí. Claro. Quando temos dímero D positivo, já está ocorrendo fibrinólise, ¿verdad? Vos pensás que para que haya dímero D es porque hay un trombo que se formó. O sea, en Pero algún lado del já organismo ocorreu a fibrinólise para ter dímero D positivo. Exacto, Pero exacto. el trombo sigue ahí, son varios, ¿Se ¿cómo es? acuerdan que cuando vimos coagulación, hemostasia, que eran procesos que se daban de manera simultánea? ¿Sí? La plasmina ya se va activando para formar el
el plasminógeno forma plasmina para la degradación de la fibrina en simultáneo que se está formando el trombo, pues si no, se formaría un trombo incoercible que se Ah, dale. trombosaría todo el territorio sanguíneo. Entonces, en paralelo que se está formando el trombo, se está activando el sistema fibrinolítico para que sea un proceso autolimitado. Ah, dale. Perfecto, gracias, profe. Lo que pasa es que uno para estudiarlo lo esquematiza en etapas o como que termina una cosa y empieza la otra, pero en realidad en la biología eso no es así. Las cosas que se dan de manera simultánea. Profe, Sí. ay, perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el sondeo? Yo recién escribí mi nombre, pero se me borró y toqué enviar igual. ¿Se registra igual o Igual vos responde tenés, por esto? sí, porque se registra si no el nombre con el que estás ingresado en el usuario. Ah, listo, gracias. No hay problema con eso. Sí, a mí me había pasado lo mismo, gracias. Muy bien. Bueno, ya están todos más tranquilos que el otro día se generó una situación en el chat de peleas y discusiones